de la asistencia. Vean que a veces me emociona un poco sobre el tema de la clase y ya cuando toca la asistencia, pasarla, pues se me va el tiempito. Así es que les pido que me lo recuerden. Ahorita no, porque todavía falta. Y bueno, ya que preguntan por ahí, siempre hay que tener presente que para hacer el examen, el parcial, concretamente, se habilita una guía de parcial, en donde se exponen, aparte de la hora, la fecha, el día, bueno, el día, la hora, y se establecen también los objetivos y los contenidos que se van a evaluar, cuáles son las lecturas. No nos vayamos a hacer tantas ilusiones en el sentido de que no vamos a revisar todos los documentos que se han ido habilitando. Es decir, semanalmente ustedes tienen una guía de cuáles son los documentos para cada temática. Y si alguna ocasión se han repetido algunos documentos, pues bien, porque es ese documento el que sirve para 2 temas. Entonces, también ya como a nivel de tercer año, cuarto y quinto, digo, ya uno puede ir haciendo también su propia guía de estudio, ¿verdad? Yo por lo menos les voy a habilitar la guía con las indicaciones para el examen, y la referencia a los contenidos que se van a evaluar. Y en cuanto a los contenidos que se van a evaluar, pues son los contenidos de la unidad 1 y 2. Y ya les pondré por ahí el listado de las lecturas para que no se les vaya a pasar por alto. Pero ya desde que empieza el ciclo, pues hay que ponerse las pilas a estudiar, ¿verdad? Perfecto, si no hay otra pregunta, entonces yo voy a iniciar con la presentación, en que siempre utilizo una presentación para apoyar los puntos como más importantes, pienso, sobre los que se puede explicar algunas cosas. También decirles que les he compartido las presentaciones, las tienen disponibles en el campus para cuando tengan tiempo de verlas. Lo ideal es que cada semana se vaya cerrando pues cada contenido y que se preparen para el siguiente. A continuación, fíjense que vamos a ir finalizando ya las temáticas de la unidad 2 y concretamente ahora, después de habernos saludado, después de dar los avisos respectivos para este día, vamos a pasar a ver el objetivo de la sesión, que estará encaminado en 2 temáticas. 2 temáticas que traemos como un poco pendientes. Una, el concepto de proceso de integración de los países, y la segunda temática, para recordar las etapas del proceso de integración. Ambas, fíjense bien, son nuevamente temáticas para recordar, porque ya se han abordado distintos conceptos de integración a lo largo de este curso y en ciclos precedentes. Por lo tanto, vamos a recordar, a retomar algunos de ellos, haciendo algunos comentarios. Yo acá les pediría que en lugar de ser yo la que comente los conceptos, ustedes cuando los lean me dicen cuáles son las cosas que les llaman la atención, cuál es la connotación de pronto del concepto, si les gusta o no les gusta esa definición, pero principalmente cuáles son esas cosas que destacarían de las definiciones que les voy a presentar, que repito, no son desconocidas para ustedes. Y ya luego cuando vayamos a las etapas de integración, pues también ya las conocen, las vamos a recordar y ahí podemos ir haciendo una especie de repaso de esto. Sé que de pronto pedirles que sus participaciones las fundamenten en las lecturas de esta semana es demasiado temprano, porque vamos iniciando la semana y ahora hay un control de lectura sobre temáticas de la semana anterior, así es que por cuestiones muy particulares no se las voy a consultar ni se las voy a requerir ahora, pero sí que hagamos esta dinámica de intercambio de conocimientos, de refresh, porque son, repito, cosas que ya hemos estudiado previamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Para ahora pretendo que analicemos algunos conceptos de integración económica, también algunos conceptos de integración política
Y luego vamos a pasar a identificar las etapas del proceso de integración centroamericano. Eso es como lo que pretendo que abordemos este día. Ya la próxima sesión probablemente podamos ahondar un poco más en las etapas de integración específicamente para el caso centroamericano. Sin embargo, vean que sí las vamos a ir comentando. Ahora, hablemos de los conceptos de integración de países, ¿no? En primer lugar, les presento esta definición que de pronto les va a sonar también reconocida. ¿Por qué? Les va a salir por ahí en alguna pregunta de control de lectura. Leon Lindberg, que es un neofuncionalista, él plantea esta definición en la que establece que la integración son los procesos a través del cual las naciones anteponen sus deseos y capacidad para conducir políticas exteriores e internas de manera independiente, buscando tomar decisiones conjuntas o delegar decisiones a nuevos órganos centrales. ¿Les suena esta definición? Sí, ¿no? Ya la habían leído en el documento del Sí, control. licenciada. Bien, gracias, Avi. ¿Y qué cositas les puede llamar la atención de esta definición? Los nuevos órganos centrales, porque significa que dejan, no es que dejan, pero además de los órganos de sus estados, nación, se crean nuevos órganos a los que se les concede poder o nuevas atribuciones que ya no, de las que no se haría cargo el Estado. Súper bien, Avi. Por ahí entonces tenemos eso, que fue lo que más le llama la atención a Abigail, que estamos hablando de órganos con carácter supranacional. Vamos a ver, alguien me levantó la manita. Adelante, por favor. Uy, o levantó la manita por error. Bueno, continuamos. Entonces, vean, yo para el tema de las definiciones, esta ya es más una cuestión como particular, ¿no? Propia, me gusta siempre irla desglosando, revisándola por partes para ir haciendo pues las reflexiones pertinentes. Y en este caso, el énfasis de la definición es política. Ustedes lo ven desde el momento en el que dice que los estados, las naciones, dice Leon Lindberg, que tienen esa capacidad, que son soberanos, que pueden conducir sus políticas internas y externas de manera soberana, independiente, en lugar de hacerlo así, de manera individual, lo que hacen es tomar decisiones conjuntas, es decir, tomar decisiones junto con otras naciones o todas esas naciones que están en ese proceso, lo que hacen es delegar esta toma de decisiones a nuevas instancias, como bien lo mencionaba, lo rescataba Abigail. Entonces, ven cómo más el énfasis de esta definición se enfoca en aspectos políticos, ya esos estadios de integración que son avanzados. Veamos otra definición, siempre en la misma línea, esta definición de integración de Jorge Amariño. Él dice que el proceso de integración regional es aquel que se da entre dos o más estados sobre la base de un plan de acción común que se sustenta en ejes económicos, sociales, culturales, políticos. O sea, ese plan de acción común abarca todos estos sectores. Y luego también él define algunas características de ese proceso de integración. Dice que ese proceso de integración es convergente, deliberado, se fundamenta en la solidaridad, es gradual y es progresivo. ¿Algunas apreciaciones de parte de ustedes sobre esta definición que quisieran compartir? Hoy de pronto mejor lo voy a hacer de manera de dedo, como dicen. Vale, después de Javier voy a ir preguntando directamente. Adelante, Javier. Yo siento que esta definición de integración es bien simplista porque se basa más que todo en, o sea, en que ambos
estados o esos estados que quieren integrarse tengan un plan en conjunto, un objetivo. Pero eso podría considerarse sobre todo más, no tanto una integración, sino una alianza, porque la diferencia, bueno, una alianza está guiada por esos objetivos, pero una alianza es muy fácil que se rompa después de haber cumplido esos objetivos. Genial, qué bueno, qué interesante su punto de atención, porque, bueno, es como una crítica, ¿no? A la definición. Ahora, agreguémosle, porque para diferenciarlo de las alianzas, agreguémosle estas características que le añade, ¿verdad? El autor al decir que el proceso se caracteriza por ser convergente. Esto que muy bien lo ha notado Javier, hay puntos en común entre dos o más estados. Hay intereses comunes que en algún punto convergen. Luego también es esta voluntad, ¿no? Que hay detrás de cada una de las partes involucradas. También acá hay una característica que ya las va a ir diferenciando más de las alianzas, y es que es un proceso que está fundado en solidaridad. ¿Qué implica esto? La solidaridad entendida bajo aquella idea de que los países de mayor desarrollo se solidarizan o van a contribuir al desarrollo de los países menos desarrollados. Entonces, hay un principio de solidaridad que subyace dentro de estos procesos de integración, que como bien sabemos, las unidades que se integran no tienen las mismas características. Todos los países que se integran son distintos. De pronto hay diferencias muy grandes en los niveles de desarrollo, hay asimetrías entre los países miembros y de fondo lo que se plantea es que hay esta visión de solidaridad. Es parte de los principios, ¿no?, que sustentan a la integración. Luego también, y esto yo creo, no sé si va a coincidir conmigo Javier, sobre que lo hace diferente de las alianzas a esta definición, es que se habla de gradualidad y progresividad. Esto implica que hay un proceso que cada vez se vuelve más complejo, que reclama mayor compromiso de las partes y que les lleva, ¿no?, a ir adoptando medidas tendientes hacia una mayor unión, una mayor integración entre las partes que en algún momento pudiese desembocar en una unión. Aunque, ojo, porque esto que estoy diciendo de desembocar en una unión no está planteado dentro de la definición, pero la gradualidad y la progresividad implica eso, ¿no?, que hay procesos que se desarrollan en el tiempo y que luego va abarcando otras áreas. Bueno, esos son como comentarios, y qué bueno, Javier, que nos permite reflexionarlo para distinguirlo de las alianzas. En este caso, Avi dice que el autor tiene una visión multidimensional de la integración. Bien, en función de que no se enfoca nada más en un plan de acción común en el ámbito de lo económico, sino que también puede abarcar otras áreas sociales, culturales y políticas. Súper bien. Bueno, las demás definiciones que vienen, yo le voy a pedir desde ya a, quiero ver, a Dan Alberto, si está por ahí. Si nos puede leer Sí, la definición para todos. vaya. Integración económica. ¿Me escuchan? Sí. Un proceso de creciente intervinculación de las economías nacionales que tiene lugar a partir de la reducción o eliminación de los obstáculos que impiden el desarrollo de los vínculos mutuos, con el propósito de obtener beneficios conjuntos en función de los intereses de los agentes económicos dominantes. Refleja las particularidades de la base económica de los miembros y posee características multifacéticas, sobre todo en los estadios superiores, con implicaciones y condicionalidades. Muy bien. Condicionamientos de orden político y social. Alison Ninez, ¿está por ahí? De orden político.
Dígame, licenciado. ¿Qué le parece esta definición? ¿Qué cositas le llaman la atención de esta definición? Lo que estaba notando y lo iba a hacer en el comentario anterior, de que cada uno de los autores, el primero solo tomaba como aspectos políticos y ya el segundo toma otras ramas, que sería de Jorge Mariño. Y en Ujú. cuestión a esta, a esta definición, pues es bien, es como muy, bueno, según lo que estaba leyendo en el documento, es que la definición de integración aún dice que la ciencia no ha logrado avanzar en el estudio para dar una definición absoluta. Entonces, eh, orientado a eso, ¿verdad? De que todavía no es completa para mí esa definición. Bien, Alison, muy bien que nos haya traído también la reflexión sobre que la integración, como muchos conceptos en las ciencias sociales, no dejan de tener distintas connotaciones. Como concepto tienen diversas definiciones. Acá lo interesante, Alison, para finalizar su aportación, sería que de la definición que tenemos ahora mismo en análisis, definir cuáles son las cosas que a su juicio le faltan a la definición para que sea más completa. Porque también, y esto funciona mucho para las investigaciones, si alguna vez les piden hacer una investigación, le va a decir, ok, si quiere hacer una investigación sobre integración centroamericana, si quiere decir que está buena o está mala, tiene que definir cuáles son los parámetros, o sea, qué es lo que va a considerar como integración. Y ahí le van a decir, retome una definición de integración de algún autor o elabore la propia. Elabore una que se ajuste y que sobre la base de eso la utilice para medir un proceso de integración tal cual o investigar sobre un proceso de integración tal cual. Bien, a Alison la vamos a dejar ahí la tarea de que después de leer la definición que está ahí. Sí, si gusta, solo así como un comentario bastante general, menciona acá de que con el propósito de obtener beneficios conjuntos, pero también en una parte, si no mal recuerdo, creo que es en las últimas partes del neofuncionalismo, que decía de que entre más existía como una eh, unión, una integración, eran menos los beneficios para los estados. Y entonces también recomendaba de que los estados eran como más conveniente que se unieran entre los estados pequeños, pero utilizaba otra terminología, pero no la recuerdo muy bien. Entonces, trayendo a colación también esto, quería mencionarle de que yo entraba en contradicción con ello, porque en la realidad los países de menor, que no son potencia, pues siempre, porque la lectura decía de que buscan agruparse con siempre los estados menores, pero en realidad en la actualidad o en lo que siempre ha pasado, nunca ha permitido eso, o sea, nunca se ha realizado eso, sino que siempre se busca la integración con los países más de potencia. Entonces también entraba por eso también no concuerdo mucho con esta definición, porque hablaba de que los beneficios no eran, no sé, cuando era entre la integración eran pocos los beneficios, lo cual generaba un cierto desinterés en la integración, algo así lo mencionaba. Genial, Alison. Muy buena aportación. Bueno, varias cosas entonces de mi parte que comentar. Primero, que en función también de las teorías desde las que se analiza el fenómeno, vamos a tener distintas definiciones. Y eso pues ustedes lo han notado al hacer el comparativo de lo que dicen los autores neofuncionalistas y lo que dice esta autora que es cubana sobre la integración económica. Y que ya de hecho, si ustedes se fijan, incluso de las palabras que utiliza, van a entender que ella lo analiza no desde el funcionalismo, sino que lo analiza desde otra perspectiva. Y esta es una definición que ya hemos leído, ¿no? Cuando se refiere, por ejemplo, a las particularidades de la base económica de los miembros, nos recordamos de estos conceptos del marxismo que han sido extraídos de ahí cuando nos habla de una estructura que condiciona a la supraestructura
Y en esa supraestructura es donde nosotros podemos encontrar las leyes, la ideología, la cultura, y ahí están los procesos de integración. Y que estos luego, en esa relación dialéctica, condicionan también a la estructura económica de los países. Entonces, primer punto súper importante que nos ha traído Alison ahora es verificar o identificar desde qué respaldo teórico estamos leyendo las definiciones. Eso por una parte. Y en segundo lugar, tiene razón cuando en la teoría, vean que este librito de Dougherty y Falgraps que han leído está algo viejito, ¿no? Pero plantea que los países de menor desarrollo son los que deberían de integrarse porque son los que tienen como mayores potencialidades de obtener beneficios en conjunto, a diferencia de los países que ya son desarrollados. Al contrastar esto con la realidad, que muy bien lo ha hecho Alison, y ustedes que estudiaron los procesos de integración del mundo del ciclo pasado, se habrán dado cuenta que siempre habían países dentro de cada proceso que destacaban, que tenían mayores niveles de desarrollo, porque también es parte de los cambios que introducen, ¿no? O que se introducen en los procesos de integración a partir del el efecto de la globalización. Se busca que los países pequeños se sumen a esta corriente globalizadora que lleva también incluso a proliferar estos procesos de integración en la década de los 90, y en estos no solamente van a participar países pequeños, países de menor nivel de desarrollo, sino que van a estar, por ejemplo, en el caso del TLC en América del Norte, México con Canadá y Estados Unidos. Ahí vemos que son economías totalmente distintas. Una gran potencia reconocida, otra pues una mediana. Y luego México, que tampoco es tan pequeño. Vamos al caso de la Unión Europea, que es uno de los más particulares porque incorpora distintos países, 27, de distintos niveles de desarrollo, desde países como Alemania, Francia, que se consideran las grandes potencias, hasta países que podríamos decir Grecia, que son bastante propensos a sufrir efectos de las crisis económicas, los más vulnerables. Entonces, ahí es donde, vinculado con la definición que analizamos anteriormente, resultan el principio de solidaridad, por el que países más desarrollados, hipotéticamente, ¿verdad? Porque esto es parte de la teoría, contribuyen al desarrollo de los países menos desarrollados. Adelante, Javi. No sé si me estoy adelantando un poco, pero Stephen Walt hablaba acerca de esto también, sobre la integración y de las potencias pequeñas a comparación de las potencias grandes en el proceso que llevan dentro de las alianzas, en este caso. Lo ve desde el punto de vista de la teoría del equilibrio del poder. Habla de dos posturas, el equilibramiento y la adecuación. El equilibramiento habla sobre lograr la seguridad que es dada por un Estado amenazante. O sea, es una política que la da un Estado dominante. Y la adecuación, en sus palabras, en las palabras de Stephen Walt, es subirse al carro de los vencedores, pues, ¿verdad? Lo que él dijo es que cuanto más fuerte sea un Estado dominante, es mucho más probable que tenga una política de equilibramiento y que quiera hacer alianzas con los países más pequeños para que los países más pequeños se alineen a la vista a los objetivos de ese Estado dominante. Y cuanto más débil sea el Estado, es mucho más probable que solamente acepte esa política. Y es eso mismo lo que pasa, pues, en estos casos. No es como que los países pequeños logren tener, los estados pequeños logren tener esa visión de unificación para poder como contrarrestar y hacer un equilibrio de poder, ¿verdad? Gracias, Javier. Pues
La autora Hilda Puerta, de hecho, vean que lo que Javier nos ha planteado ya es un análisis de un proceso de integración de países, pero desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Ya no desde el plano de los beneficios o las ventajas que podría reportar para los países el estar integrados desde una visión pues económica, comercial, sino que más desde cómo se distribuye el poder en el sistema internacional. Entonces, interesante, ¿no? Porque en efecto todo esto está relacionado a cuál es la capacidad real de los países de poder imponer sus puntos de vista, sus decisiones o sus políticas sobre países que ya tienen altos niveles de desarrollo, que es una de las cosas que Hilda Puerta analiza y va a decir, es recomendable, y ella sí va a tener, va a ir por esta línea, ¿no? Es recomendable que entre los países que se vayan a integrar en un proceso de integración económico, sean países en los que puedan haber no asimetrías tan profundas, es decir, que no puedan existir estos altos niveles de desigualdades, porque lo que puede terminar pasando es lo que nos ha dicho Javier, que los países más desarrollados luego terminen sometiendo a su órbita de influencia a los países más pequeños, sin que esto genere beneficios para los países menos desarrollados. Entonces, es parte de las recomendaciones que esta autora, al menos cuando hace el análisis de cómo ha influido, cómo han cambiado los procesos de integración en los últimos años, ella lo plantea como una recomendación. Ahora, también está la otra parte que les estaba mencionando. Cuando estos procesos de integración involucran a actores que son de distintos niveles económicos, distintos niveles de desarrollo, pues también hay una responsabilidad y se entiende que los países más desarrollados son los que toman el liderazgo del proceso de integración, no de cara a favorecerse única y exclusivamente ellos, sino bajo la lógica de que trae prosperidad, trae beneficios o ganancias para todos los demás miembros. Y entonces, esas son como las variantes o las cosas que nosotros podríamos ir extrayendo, ¿no? De estas definiciones y de estos distintas formas de entender cómo es que funcionan las relaciones de países en el marco de un proceso de integración y en este caso, integración económica. Así es que súper buenas las aportaciones. Javier, me parece que esto último que usted estaba comentando tiene una palabrita en inglés que tiene que ver como carrito de vagón, algo así. Me lo escribe por favor en el chat. Esta política de arrastrar a los demás. Vamos a pasar a otra definición. Vean qué buena está la discusión que se ha generado sobre estas definiciones. Les voy a presentar otras que de pronto pueden resultar más tranquilas o más simples en palabras de... quiero ver quién fue. En palabras de Allison. Allison. Definiciones más simples. Andrea Yamilet, ¿está en clase? Sí, licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A leer la definición, por favor. Ahorita, dice, integración económica, proceso a través del cual los países participantes convienen eliminar los derechos arancelarios y las restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios, pudiendo estas medidas acompañarse de políticas comunes en lo económico y social. Hernando Villamizar, 2000. Gracias, Andrea. Gracias por esa lectura. A ver, comentarios sobre esta otra definición de integración económica. El mío, mi comentario. Fíjese, Andrea, que le iba a preguntar, de hecho, a Camilo, Ernesto. Ah, ok, lo siento, licenciada. Hola, Camilo, ¿está por ahí?
o alguien que justo abandonó en el momento preciso. Andrea, si usted tiene un comentario de la definición que acaba de leer, adelante. Bueno, solo agregar que sí, el hecho de que se eliminen los aranceles entre países que conformen alguna integración, pues es necesario y a la vez favorece, porque eso hace que haya pues un crecimiento en las economías y que prácticamente entre los mismos países puedan venderse entre ellos sus productos, ¿verdad? Que no hay necesidad de estar con aquello de que, ay, ¿a quién le puedo exportar o algo? Porque al haber una integración y al poder crear políticas comunes, como dice usted, pues da un mejoramiento económico y social en ese sentido. Gracias, Andrea, por su participación, su comentario de la definición. Bien, yo no voy a mencionar quizás más. De pronto, si a alguien le llama la atención algo de lo que dice la definición y que quisiera destacar, adelante. Ya Andrea hizo su valoración general sobre esta definición. De pronto, ahí hay algunas palabritas que están en negrita, pero a alguien le puede interesar otras cosas. Esas son las cosas que a mí me interesaban. Y yo las subrayé de negro, las puse en negro, mejor dicho. Quizás yo... Adelante, Marcela. Bueno, voy entrando, pero me parece que me ubico. Cuando dice restricciones de todo orden, creo que también es un punto importante de considerar en todo proceso de integración, porque las barreras no solo son arancelarias, ¿verdad?, sino también no arancelarias, y esas pueden ser las que al final sean más determinantes que los mismos aranceles a la hora de acceder a un mercado. Y son de todo tipo, son desde cuestiones sanitarias, medioambientales, propiedad intelectual, ¿qué otra se me queda? Hasta empaque. Contingentes. O sea, la cantidad de... hasta de paquete y viñeta, ¿verdad? O sea, todo, incluso lo que... Y todo el tema de el origen, que, por ejemplo, en los tratados de libre comercio que ha firmado El Salvador, hay cláusulas, a la letra chiquita, donde dice, sí, o sea, puede entrar pupusa. Entonces, yo pongo ese ejemplo, pero siempre les da risa, pero es que en realidad es así como, no, traiga las pupusas a Estados Unidos, no hay problema, pero eso sí, el cerdo salvadoreño jamás va a poder entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y el queso, sí, bueno, puede entrar si es quesillo de la marca tal, que es la única que está certificada en el país para poder, por la FDA, para poder entrar a Estados Unidos. Ninguna otra marca de quesillo está entrando. Entonces, cuando uno comienza a sumar que el queso, que el tipo de chicharrón, que el tipo de maíz, que total, al final, ninguna pupusera en este país, digo pupusera porque no he visto pupuseros todavía, va a poder jamás cumplir con los costos mínimos y que le quede algún nivel de ganancia de lo que implica llevar pupusas a Estados Unidos, por más que hayan un millón de salvadoreños y salvadoreñas allá amando y anhelando las pupusas, no le salen los costos. Entonces, yo sé que estamos hablando solo de Centroamérica, pero lo ponía como una idea a lo que puede llegar a significar las restricciones que no necesariamente son arancelarias. Eso sí creo yo que, pues... Súper bien, fíjese, Marcela, porque de hecho abonará a lo que vamos a ver más adelante cuando justamente hablemos de las zonas de libre comercio, pero digamos que casa, ¿por qué? Porque cuando se habla de integración económica, no solamente son esos derechos arancelarios, sino que todos estos ejemplos que nos acaba de exponer Marcela, que al final también terminan incidiendo en que son obstáculos al libre comercio y que bajo la lógica de la integración económica, la idea es eliminar todas esas restricciones.
bien el ejemplo. Adelante, Abigail. No, con respecto a lo que mencionaba la compañera, solo me acordé, por ejemplo, cuando ella decía que muchos de nuestros productos no pueden entrar a Estados Unidos. Y recuerdo que en una parte del libro, no recuerdo muy bien qué parte, pero recuerdo haberlo leído, que decía de que probablemente a los países subdesarrollados no les convendría tanto hacer una integración, así como las manejadas en las definiciones o los conceptos que se han estructurado hasta el momento, porque ellos apenas tienen una economía de supervivencia, o sea, todavía están en las materias primas, solo importan, solo exportan materia prima. Entonces, ¿cómo eliminar barreras les va a ayudar a crecer su economía? Si cuando tendrían que, eso lo decía en el libro, me acuerdo, cuando tendrían que enfocarse en, en arreglar sus problemáticas internas para poder después ir hacia el exterior, pero no, se enfocan del exterior hacia el interior. Es hacer completamente lo contrario, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que muchas veces las definiciones acerca de integración económica se quedan cortas porque siento que toman base, bueno, pienso que toman bases procesos de integración como la Unión Europea o otros procesos de integración que no se aplican a nuestras realidades. Entonces, creo que ese es un desafío que tienen las definiciones, ¿no? De poder globalizarse, de decir, sí, esta definición define todos los procesos de integración que se ven en el mundo, pero no se puede, ¿verdad? Porque cada región es completamente diferente y cada región tiene sus propios desafíos. Solo eso. Genial. Adelante, Marcela. Sí, solo me acordé ahorita que acaba de mencionar lo de la Unión Europea, que, por ejemplo, para el tratado con Centroamérica, ellos están requiriendo que Centroamérica tenga una política de competencia unificada, una sola autoridad de competencia, así como tiene la Unión Europea. Y eso ya pasa por políticas comunes en lo económico, o sea, y hasta institucionalidad supranacional. Entonces, una de las cosas que ha impedido, por ejemplo, es que en Guatemala no tienen ni siquiera ley de competencia, no hay ni siquiera autoridad de competencia. Entonces, está como supeditada al Ministerio de Economía de allá, por lo tanto, o sea, ni siquiera pueden pensar como en homologarse las diferentes autoridades de competencia cuando un país ni siquiera tiene autoridad de competencia. Entonces, ni ley. Y hay una gran oposición, sobre todo de las élites económicas guatemaltecas, para que no haya ley de competencia. Entonces, ahorita es bien difícil que también pase en el Congreso. Entonces, ya es una cuestión que, sí, cabal, como dices, desde afuera, así como esta es la institucionalidad que espero que tengas para considerarte por así decirlo, ¿verdad? Un socio, un socio comercial en este sentido, en este caso. Así que sí, últimamente se han complejizado tanto las relaciones económicas internacionales que ya no solo se limitan a cuestiones así de barreras arancelarias, no arancelarias, sino que ya incluso se meten ya a crear nueva institucionalidad, nuevas leyes o reglas del juego dentro de los bloques de países, y eso lo hace más complicado porque son 5 o 6 países tratando de ponerse de acuerdo de cómo va a funcionar. En este caso, por ejemplo, el tema de la competencia. Bien difícil que se logre homologar y en poco tiempo. Entonces son procesos que duran a veces negociaciones hasta 10 años, 12 años, 15 años y no sale de lo mismo. Al final cada uno comienza
a negociar bilateralmente con la Unión Europea de una manera mucho más, ¿cómo así decirlo? Como en llévalas de perder, pues, porque muy Costa Rica puede ser aquí, pero Costa Rica negociando con la Unión Europea es nada. ¿Verdad? Entonces, al final orillan a los países a ese trato bilateral en vez de que sea como un bloque que podría ser un poquito más fuerte. Súper, gracias. En efecto, ¿verdad? Varias reflexiones alrededor de cómo es que se están impulsando los procesos de integración económica y lo que hay de fondo, si realmente responde a los intereses de los países participantes. Luego, hace ratos acabamos de ver una definición que habla de que la integración en las definiciones, y por eso Abigail me llama mucho la atención, y me gusta cuando ella dice es que el problema de las definiciones es que las definiciones plantean cosas que en la realidad no concuerdan. Y la definición dice que son procesos que se fundan sobre intereses convergentes, son voluntarios, cuando de pronto la realidad externa, en este caso, obliga a los países a tomar ciertas decisiones. Y que dicho sea de paso también, se ha dado en el presente, por el ejemplo que estaba poniendo Marcela, y se dio cuando en sus orígenes se empieza a hablar del mercado común centroamericano. Por eso, paréntesis, hago el llamado, si pueden leer el documento de Susan Bodenheimer sobre el Mercomún y la ayuda norteamericana, lo que van a ver es que hay presiones desde afuera que impulsan hacia tomar decisiones que orientan el rumbo hacia una integración que ya no se ajusta a las realidades locales. Y ahí venimos, ¿verdad? Lo vimos en 1960 con el mercado común centroamericano, lo vimos desde hace tiempo, ¿se acuerdan? Venimos desde el proceso de independencia, cuando de igual manera se habla del establecimiento de una federación que no responde a las necesidades o a las realidades de las provincias en aquel momento centroamericanas, y lo vemos ahora cuando no existen las condiciones al interior de los países para que se pueda llevar adelante un proceso de integración. Y luego ahí es donde también ya estamos respondiendo por qué de pronto no avanza la integración como la teoría dice que debería de avanzar. Entonces, de todas maneras, también son aspectos que se contemplan sobre lo que estábamos revisando la semana pasada, ¿no? Esos sectores controvertidos y que al interior de cada país también hay élites que tendrán sus propios intereses, pero no nos olvidemos que hay también actores externos que influyen en estos procesos de integración. Por aquí Abigail dijo antes, intentan forzar su modelo en nosotros o de pronto nosotros somos los que copiamos los modelos de otros. Y Avelina nos dice, sin afirmar tratados de comercio internacional y poner a la orden de los diferentes países regionales. Supongo que sobre la base de cuáles son las condiciones para ir a negociar esos tratados de integración económica. Bien, les voy a poner una última definición porque esa nos va a dar paso para ir a recordar las etapas de integración económica. Esta definición es de Bela Balazs de 1964 y dice que la integración es el proceso por el cual se busca la gradual eliminación de las medidas discriminatorias entre unidades económicas y la formación de un mercado común entre diferentes estados. Acá ya no me voy a detener mucho porque luego también es cosas que se han dicho, la integración es un proceso. La integración, fíjense que a diferencia de otras formas de relación, como la cooperación, busca la gradual eliminación. Cuando se habla de relaciones de cooperación entre estados, cuando se habla de relaciones intergubernamentales, se habla de colaboración, cooperación, sin llegar al punto de eliminar. Y de hecho, en las primeras etapas de integración que vamos a pasar a ver a continuación, es así. Se empieza a generar, pues, intercambios comerciales, se empiezan a generar espacios para la facilitación del comercio, a reducir las medidas, pero en la medida en la que la integración avanza, dice la teoría, estos compromisos tienden a ser cada vez más profundos entre los estados y son los que llevan, a fin de cuentas, hacia pues, niveles mayores posteriormente. Vamos a ver entonces que
Así como tuvimos la oportunidad del ciclo pasado de estudiar distintos procesos de integración en el mundo, lo que podríamos concluir, si podríamos concluir ahora algo sobre ese análisis del ciclo pasado, es que cada caso es muy particular. Tiene su propia lógica, responde a los intereses de sus miembros, tienen su propia estructura, algunos han copiado ciertas estructuras, ¿no? Pero de todas maneras adquieren sus propias características, se fundamentan sobre sus propios principios, tienen una dinámica particular, porque nuevamente se articulan estos procesos o deberían de articularse en función de los intereses de los mismos estados que le dan vida. Sin embargo, al analizar los tratados de integración, lo que sí se puede observar como constante de todos estos procesos de integración es que a pesar de ser tan diferentes, estos tratan de evolucionar haciendo que los países de manera gradual se vayan comprometiendo a mayores niveles de integración. Estos mayores niveles de integración se pueden observar en dos cosas. Primero, en la medida en la que avanza la integración, se van liberalizando nuevos componentes de mercado. Pasamos de liberalizar el comercio de mercancías a liberalizar pues, servicios, capitales, mano de obra. Eso por una parte. Y luego también acompañando estos procesos de liberalización, se van adoptando legislaciones nuevas y más complejas que tendrán una incidencia sobre esa dinámica económica en general y sobre la evolución del comercio en ese proceso de integración. De ahí es entonces que tiene sentido nuevamente, haciendo referencia a los neofuncionalistas, cuando hablaban de que ese desborde de las áreas técnico-socioeconómicas se va a dar hacia ámbitos más complejos. Se van adoptando nuevas políticas, nuevas legislaciones, y luego nos enfrentamos con las dificultades que, por ejemplo, Marcela acaba de mencionar, ¿no? El cómo coordinar o cómo armonizar la institucionalidad de los países que forman parte de un proceso de integración cuando al interior de los mismos no hay ni siquiera pues una base o un departamento o una rama, una dependencia del Estado que se encargue exclusivamente de esos temas. Esas son cosas que ya van haciendo del proceso de integración más complejo. Ahora, tomando en cuenta que la integración es un proceso que pasa por diversas etapas, que se va dando de manera paulatina y progresiva, es posible que se establezca una clasificación sobre el grado de integración, donde cada una de las etapas o los grados tiene ciertas características que las van a hacer distintas a unas de otras. Así nosotros podemos identificar, al menos en la literatura que habla sobre integración económica, hay este consenso sobre 5 etapas o grados de integración. De hecho, esta clasificación es la que hace Bela Balazs. Él habla de 5 etapas o grados de integración desde la zona de libre comercio y nosotros le agregamos una etapa extra, una etapa anterior, que es la zona de preferencias arancelarias o el área de preferencias arancelarias, para tener también ese panorama de cómo va evolucionando progresivamente sus grados de compromiso entre los estados. Entonces, vamos a pasar a hablar a continuación de estas etapas y acá sí les voy a pedir que, si se acuerdan de qué van cada una de estas, pues lo comenten, ¿no? Pasemos a refrescar sobre los acuerdos preferenciales, zonas de preferencias arancelarias o áreas de preferencias arancelarias también. Ahí un par de ideas. Bueno, la zona de preferencias arancelarias es una forma de integración parcial. En algún texto se puede encontrar como una forma de integración parcial. Para Bela Balazs no lo es. Pero, ¿por qué se considera como en algunos casos como una forma de integración parcial? Porque luego genera ese marco de colaboración y de cooperación entre estados que puede derivar en una zona de libre comercio. Entonces,
Las zonas de preferencias arancelarias son estos acuerdos que involucran a varios estados. Estos estados lo que hacen es comprometerse a dar ciertas preferencias, darle un trato preferencial a las producciones de los respectivos países que forman parte o que se ven beneficiados de estas preferencias. Y hasta ahí, ¿no? Son ventajas aduaneras que no son extensibles a terceros. Entonces, hay una especie de acuerdo, ¿no? Que es el que fundamenta el preferir comerciar con los países que forman parte de esta zona. Algunas de las características de esta zona de preferencia arancelaria, vamos a tener que es un bloque comercial, bueno, ya lo mencioné, le da acceso preferencial a determinados productos de determinados países, se lleva a cabo, estas preferencias se llevan a cabo a partir de una reducción de tarifas, pero no se eliminan esas tarifas, así es que aquí nosotros podemos ver si para Bela Balazs la integración es el proceso de eliminación de esas barreras, por eso es que no considera a las zonas de preferencias arancelarias como parte de esas etapas de integración, sino que, ¿por qué más bien en la zona de preferencias arancelarias no hay eliminación, sino hay reducción? Pero repito, nosotros la vamos a valorar porque contribuyen, ¿no? Es como un paso previo, lo podemos ver como un paso previo hacia mayores niveles de integración. Normalmente tienen carácter asimétrico, es decir, no exigen reciprocidad y son habituales entre países con diferentes grados de desarrollo. Esto de carácter asimétrico, bueno, ustedes pueden pensar en algún proceso de integración que estudiaron el ciclo pasado, que se caracteriza porque se le otorgan ciertas preferencias a países de menor nivel de desarrollo. Pienso en el caso de los procesos de integración del Océano Pacífico, el Foro de las Islas del Pacífico Sur, o estos procesos en los que estaba involucrado Australia, Nueva Zelanda. ¿Cómo se va a comparar el nivel de desarrollo de estos países con las demás islas que están ahí? Entonces, ahí lo que observamos son países con niveles totalmente distintos de desarrollo, son economías asimétricas y que acá la idea es brindar preferencias a estos países que tienen dificultades para desarrollarse. Por lo tanto, es por eso que no se exige reciprocidad, es decir, Australia no va a venir y le va a pedir reciprocidad a una isla que no se compara, pues que no va a tener la posibilidad de responder a esas exigencias. Y no obstante, en el caso del Foro de las Islas del Pacífico Sur, hay algunas cuestiones que se recriminan a Australia sobre la base de lo que decía Marcela, que me lo recordó. Australia exige, de pronto, da preferencia al comercio con estas islas, pero le exige que cierta cantidad del producto que va a ingresar a Australia debe ser elaborado con productos de origen australiano. Entonces, una especie de favorecer su propio comercio. Bueno, ahí están esas críticas. Ahora, en la teoría, pues las zonas de preferencias arancelarias deberían de funcionar para brindar estas preferencias a países con menores niveles de desarrollo. Y luego la otra característica es que una zona preferencial de comercio se establece a través de un tratado, es decir, tiene que haber un tratado de comercio. En cuanto a distintas formas que puede adoptar una zona de preferencias arancelarias, hay tres, la literatura recoge tres, se hablan de áreas de preferencias arancelarias donde los beneficios o las concesiones que se dan son exclusivamente sobre los derechos aduaneros, estos derechos aduaneros que gravan la exportación y la importación de mercancías. Hay otro tipo de áreas de preferencias que en este caso ya no solo son arancelarias, sino que son aduaneras, donde no se limita a las restricciones arancelarias, sino que contemplan también otros tributos aduaneros que pudiesen mermar los niveles de exportación o a la importación.
de los países. Y también hay áreas de preferencias económicas que aquí, como bien lo dice, ya no solamente abarcan aspectos de naturaleza aduanera, pero sí abordan otros aspectos que podrían llegar a dar un tratamiento discriminatorio de esta mercancía extranjera una vez que ésta ha sido importada. Entonces ahí ya podemos hablar de otras barreras que no necesariamente tienen que ver con aranceles u otros tipos de tributos aduaneros. Entonces, estas son como las 3 formas en las que puede darse una zona de preferencias arancelarias. Repito, arancelarias, aduaneras y económicas. Ahora, para finalizar esta parte, recalcar que si lo vemos desde la perspectiva de la integración, sería un nivel de integración muy superficial, por lo que autores como Bela Balazs no lo van a considerar como parte de las etapas de integración. Pero igual reitero que considero válido mencionarlo como un primer paso hacia lo que pudiera ser un proceso posterior de integración más amplio. Ahora, pasemos a hablar de otras etapas de integración, y para ello a mí me gusta siempre mostrarles esta imagen que a mí en lo particular me ayudó mucho a entender lo de las etapas de integración. Esta que es una situación previa, ¿no?, a un proceso de integración en el que los países, pues, como bien lo decía Leon Lindberg, tienen esa capacidad de conducir sus políticas internas y externas de manera independiente. Hasta ahí. Entonces tenemos país A, país B, país C y país D que definen incluso su propio arancel externo común frente a terceros. Son independientes en la manera en la que conducen sus relaciones comerciales hacia el exterior. Una vez tenemos esta situación, pasemos a hablar de la siguiente etapa de integración, que es la zona de libre comercio. ¿Qué pasa con la zona de libre comercio? La zona de libre comercio se establece a través de un convenio en el que 2 o más países lo que buscan es eliminar esas restricciones aduaneras al comercio recíproco de mercancías. Es decir, ahí sí vean que aparece el tema de la reciprocidad. Yo elimino las restricciones aduaneras, pero tú también eliminas esas restricciones. No solamente se busca eliminar los aranceles, sino que también se incluyen todos esos obstáculos, esos obstáculos que podrían dañar o que podrían minimizar el comercio entre los países. Por eso se habla de barreras cuantitativas y otras barreras o restricciones al comercio de bienes. Lo que se busca en todo caso es eliminar esas posibles barreras que impiden ese libre intercambio entre los países. Pero esto no afecta hacia el exterior, es decir, al interior. Se eliminan las barreras al interior de los países que forman parte de esta zona de libre comercio. Por eso la imagen a mí me parece como muy ilustrativa, porque si ustedes se fijan, están estas linitas punteadas entre los países A, B, C y D hacia adentro, pero hacia afuera cada uno sigue teniendo la dirección de su política externa común frente a terceros países. Siguen manteniendo su autonomía e independencia respecto de su comercio con terceros estados. Generalmente, en el caso de las zonas de libre comercio, esta se desarrolla, se adopta un tratado, se hacen las negociaciones, se suscribe un acuerdo para establecer una zona de libre comercio, pero esta zona de libre comercio no se establece completa ya de la noche a la mañana, sino que también implica un proceso que se va desarrollando de manera gradual y en algunos casos también es un proceso que se desarrolla de manera asimétrica, porque los países, en función de su nivel de desarrollo, en función de los sectores que son importantes para su economía, van eliminando sus aranceles de manera gradual y también van eliminando las demás barreras al comercio bilateral. Al hacer este proceso gradual, lo que permite es que los gobiernos puedan proteger
los sectores que son importantes para su economía, pero que son importantes a nivel nacional y que al entrar en una lógica de libre comercio se vuelven débiles frente a los nuevos socios comerciales con los que hemos adoptado esta zona de libre comercio. Entonces, es usual que los sectores económicos que son más vulnerables, más sensibles para los países, son los últimos que terminan de desgravarse. Y acá entonces cuando se establece una zona de libre comercio, empieza ese proceso de desgravación arancelaria y, como ya les he mencionado, se realiza de manera gradual, lo cual significa que hay productos, bueno, que se establece de hecho en los tratados y generalmente en los anexos, se establece una especie de cronograma donde se establecen cuáles son las mercancías que van a pasar a liberarse inmediatamente. Generalmente tienden a ser productos que no se elaboran en el país o que son elaborados por productores nacionales que ya tienen pues las suficientes fortaleza como para enfrentar a los demás socios comerciales. Entonces, hay productos o hay mercancías que se liberan de manera inmediata, hay productos que se desgravan a corto plazo, que acá ya podrían entrar productos que han sido elaborados por nacionales que tienen algún nivel de competitividad, o sea, que le pueden hacer frente a los demás productores de los demás países. Y luego están las otras mercancías o los otros productos que se protegen durante periodos más largos de tiempo. ¿Por qué se protegen? Bueno, ya lo mencioné. Lo que se busca es implementar una estrategia que permita dar una protección temporal para que ese sector que ahora mismo, ahora que entra en vigencia esa zona de libre comercio, ahora es vulnerable, si este sector es débil para enfrentar la competencia de los demás socios comerciales, darle el tiempo necesario para que se prepare, ya sea tecnológica, financiera, administrativamente, para que pueda competir. Entonces es una estrategia, esto de la gradualidad, que le permite dar tiempo para que los factores de producción de ese sector específico puedan mejorarse o, si el Estado así lo decide, si definitivamente observa que ya no va a ser competitivo en este sector, trasladar esos factores de producción a otros sectores que sí de pronto pudiesen ser más competitivos, valorando pues los demás, pues la competencia que va a encontrar en los demás países. Para el caso centroamericano, vamos a encontrar que en el Tratado General de Integración Económica que se firma en 1960, los países de Centroamérica acordaron concederse libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios, con algunas excepciones. Y estas excepciones al libre comercio son todas aquellas mercancías que a día de hoy no gozan de libre comercio y que se encuentran regulados en el Tratado General de Integración Económica. En el tratado, ahí se establece cuáles son los componentes de ese régimen común a los 5 países y se definen cuáles son esas excepciones. Generalmente vamos a ver que los productos que están protegidos, digamos, son el café sin tostar, el azúcar de caña, el alcohol etílico y hay otros que se los muestro acá. Yo les decía que en el caso de la desgravación o a la hora de implementar un área de libre comercio, también tiende a ser asimétrica en función del nivel de desarrollo de los países que lo integran, porque los países van a estar más de acuerdo en permitir libre circulación de aquellas mercancías en los que tienen ventajas competitivas y aquellos sectores más vulnerables he mencionado son los que van a tardar en terminar de desgravar, son los que van a requerir un mayor tiempo para la desgravación total. Entonces, la velocidad en la cual se realice este proceso de desgravación dependerá de los intereses de cada uno de los países. Así, por ejemplo, en el caso centroamericano, existen estos regímenes bilaterales por los que, por ejemplo, Costa Rica
mantiene estas excepciones a libre comercio con El Salvador, con Guatemala, con Honduras y con Nicaragua, y ya ven sobre los tipos de productos, ¿no? Alcohol etílico, café tostado. Principalmente en el caso de Honduras le agrega bebidas alcohólicas y también derivados de petróleo, y esos son como las excepciones a libre comercio con las que tiene Costa Rica. ¿Qué nos dice esto? Que para Costa Rica estos son los productos, las mercancías que tienen, pues, a las que ha considerado que tienen mayor vulnerabilidad y no se va a enfrentar con estos países y va a permitir la libre circulación, ¿no? De estos. Luego El Salvador tiene estas excepciones a libre comercio con Costa Rica y con Honduras en alcohol etílico, café tostado, bebidas alcohólicas con Honduras, alcohol etílico y también derivados de petróleo. En el caso de Guatemala, Guatemala tiene estas restricciones a libre comercio con Costa Rica de café tostado y alcohol etílico, y con Honduras bebidas alcohólicas y derivados de petróleo. Y así pues para cada uno de los países. Ahora, algo también que es importante mencionar es que cuando ya hay un proceso de integración que existe, que está en vigencia, y hay otro país que se incorpora a este proceso que ya está en desarrollo, generalmente se les exige a estos países que se incorporan de último asociarse al proceso a partir de la etapa en la que se encuentra el mismo. Así, por ejemplo, para Guatemala se tuvieron que establecer pues, en otros anexos al Protocolo General de Integración Económica que se adoptó en 1993, cuáles son pues, estas excepciones al libre comercio entre Panamá y el resto de países centroamericanos. Luego, siempre en el marco de las zonas de libre comercio hay que hablar de cuáles son algunos de los problemas que se presentan. Y una de las problemáticas que se presenta, aparte de cómo negociar para llegar a definir estos productos, cuáles son los productos que van a entrar en desgravación arancelaria total y cuáles son los que todavía quedan pendientes, hay el problema de cómo controlar las importaciones de extrazona, lo cual les lleva a los países que forman parte de la zona de libre comercio a establecer normas de origen. En este caso, los estados partes deben implementar instrumentos que tiendan a establecer el origen de los productos y de esa forma diferenciar entre los bienes que se generan en la zona y los que provienen de otras partes, ya que los productos que se deben beneficiar con el acuerdo son los originarios de los estados partes. En otras palabras, lo que tenemos aquí es que es necesario determinar los criterios de origen para definir que los productos que vengan de un país signatario del acuerdo de la zona de libre comercio sean efectivamente provenientes de este país y por lo tanto pueda dársele la preferencia, o sea, puedan verse beneficiados con la libre circulación de mercancías. Y cuando se determina, en el caso de un proceso de integración, que el objetivo es el libre comercio intrarregional, además se requiere establecer un sistema de reglas, este sistema de reglas que permita diferenciar qué es lo que se produce de manera local, cuál es la producción nacional y cuál es la producción que viene de fuera, de terceros países. Todo esto para evitar lo que se denomina la triangulación, para evitar la triangulación del comercio, que significaría el ingreso de productos del exterior a la zona a través del país que cobra aranceles más bajos y que en todo caso se esté incentivando o se esté beneficiando de la libre circulación estas mercancías provenientes de terceros países y que luego al interior de los países pues se esté incentivando el consumo de estos y no de los productos que son provenientes de los países que forman parte de la zona de libre comercio. Ahora, en cuanto a las normas de origen, estas pueden ser arancelarias y no arancelarias y pueden ser de dos tipos también. Pueden ser normas de origen no preferenciales, que lo que buscan es
asegurar que se apliquen adecuadamente cierto tipo de restricciones como cuotas, contingentes, derechos antidumping, marcas de origen a aquellos productos de algún país determinado. Es decir, identificar, de fondo es identificar si son productos que no pertenecen a un país de la zona, hay que ponerle límites. Esas son las normas de origen no preferenciales. Y luego están las normas de origen preferenciales que pueden llegar a ser pueden ser recíprocas o no recíprocas. Esto también tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países. Y en el caso de las normas de origen preferenciales de carácter recíproco, lo que buscan lo mismo es verificar que los productos, que los servicios que se benefician de estas preferencias sean efectivamente originarios de un país con el que se tiene firmado un tratado de integración comercial y no se esté beneficiando a otro. Y en el caso de las normas de origen preferenciales, pero que no son de carácter recíproco, lo que buscan es asegurar que los productos y que los servicios que están exentos de barreras arancelarias o no arancelarias provengan de países que han sido escogidos como beneficiarios de esas preferencias no recíprocas. Por ejemplo, en el caso del sistema generalizado de preferencias, que en el sistema generalizado de preferencias se le concede arancel cero o aranceles reducidos a aquellos países beneficiarios, que coinciden con ser los países menos desarrollados, los que reciben este tipo de tratamiento preferencial para ciertos productos o ciertas reducciones arancelarias que son significativas para esos países menos desarrollados. Entonces, tenemos esta clasificación de normas de origen. Ahora, también alrededor de las normas de origen hay distintos sistemas para definir los criterios de origen. Y aquí, por ejemplo, Marcela nos estaba adelantando hace rato cómo está esto de que la pupusa tiene que tener no sé cuánto componente de tal producto específicamente, que es el que tiene la aprobación de la FDA, bla, bla, bla. Todo esto forma parte de estas normas de origen que tienen sentido en las zonas de libre comercio para evitar, repito, que se beneficien de la libre circulación de mercancías terceros países. Ahora, fíjense que esto es interesante porque las normas de origen promueven el comercio intrarregional, ¿sí? Porque se le otorgan las preferencias a los países que son de la zona, de la región. Y esto podría llevar a que se desincentive el comercio con terceros países. Puede producir efectos de discriminación, que en todo caso sería contrario a lo que la OMC plantea bajo aquella lógica o el espíritu de crear un sistema multilateral de comercio, en el que pues, no existan estas barreras a la libre circulación de mercancías. Sin embargo, aunque las normas de origen pueden llevar a esto, no hay que olvidar que los tratados comerciales regionales también son excepciones que las reconoce la OMC. Entonces, a pesar de que la OMC definió en la ronda de Uruguay que era necesario armonizar las normas de determinación de origen, en la actualidad, para definir si un producto es originario de un país, hay distintos sistemas para definir los criterios de origen. En este caso, haremos referencia a tres sistemas o tres mecanismos que permiten identificar cuándo un producto es del origen de los países que forman parte de esta zona de libre comercio. Está este sistema que se denomina salto de partida. ¿Qué significa eso? Cuando se establece una regla de origen que dice que un producto es originario de un país X, cuando los insumos que se importan para elaborar ese otro producto, luego de ser transformados, se pueden exportar bajo otra partida diferente. Aquí ya creo que son
son cuestiones quizás un poco más técnicas, ¿verdad? Porque al momento de importar algunos insumos se clasifican como una partida y luego cuando son transformados, cuando se les agrega el valor nacional, ya se exportan bajo otra partida. Esto de las partidas tiene que ver con cuáles son los números del arancel de aduanas. Entonces, es como, ahí es donde se ve el salto de partida, ¿no? Salto de partida en cuanto a cómo está clasificado en ese código común arancelario. Entonces, si en el caso de un país, por ejemplo, estoy pensando en nuestro país, en el caso de El Salvador, de pronto importa insumos para elaborar una camisa, que puede ser hilo, que puede ser telas, que puede ser, no sé, pegamento, botones. Todos estos elementos se clasifican bajo la partida, voy a poner 0100, por decir un número, ¿no? 0100, 4 primeros dígitos del arancel de aduanas. Luego, todos estos insumos se transforman en una camisa. Y esta camisa ya se le agregó valor nacional en cuanto a que se le puso un detalle de un diseño, bueno, se le agregó algo más a la hora de la producción, se le puso un cuello de tela nacional, un tinte, un colorante, qué sé yo. A la hora de exportarlo, ya no se exporta bajo la idea bajo el número 0100, sino que ya se exporta bajo el número 1320. Entonces, ahí ya tenemos una partida distinta, entonces ya se identifica como que es un producto distinto y ha sido elaborado en el país de origen y por lo tanto puede gozar de beneficios de libre comercio. Ya si lo exporto para Guatemala, como va con otra partida, si se ha definido esta norma de origen, entonces más bien puedo aplicar a tener ese beneficio de libre comercio. Otro mecanismo para establecer una norma de origen es la transformación sustancial. ¿Qué significa esto de transformación sustancial? Es cuando se establece, hay un principio que establece que un producto merece una preferencia cuando se demuestra que ha sido elaborado en un país determinado, lo cual significa, de fondo significa que los insumos que se importan, por ejemplo, nuevamente en el caso de la camisa, ¿no? Si los insumos que yo he importado, pues sí, vienen de otro país, un tercer país, son mercancías diferentes a la que se va a exportar. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Debe haber una transformación del producto. Debe demostrarse de alguna manera que el producto final no ha sido únicamente ensamblado con partes que vienen de afuera, sino que tiene que habérsele agregado valor nacional. Por ejemplo, si el producto final a exportar sigue siendo la camisa, a veces se establece que al menos el 51% de los productos necesarios para elaborar la camisa debían ser insumos nacionales y ya un 49% podía ser importado. Si el producto final que va a exportar es un radio, el 51% de los componentes deben ser insumos nacionales que han sido utilizados para elaborar esa mercancía y el 49% es posible que yo haya traído componentes de diversos países. Esto de la transformación sustancial está sujeto a ese porcentaje. Se pueden definir distintos porcentajes, está asociado con números, ¿no? Con un porcentaje de valor agregado. Hay casos en los que no es el 51% del producto final el que debe incorporar insumos nacionales, sino que puede ser menos o puede ser más, pero esto ya se determina en función de las negociaciones que se entablan al respecto. Y algo que también a mí me parece pues importante mencionarlo es que si yo digo, bueno, es que yo lo ensamblé aquí en El Salvador, el cuello, los botones, el hilo, cada una de las partes, yo las importé y aquí las ensamblé, o sea que el valor agregado fue solo la mano de obra. En este caso no aplica ya la transformación sustancial, sino que tienen que ser insumos que han sido utilizados para elaborar
esa nueva mercancía. Entonces, ahí puede ser otra forma de establecer una norma de origen. Y de ahí estaban las que decía Marcela, en el caso de las pupusas, que son las normas técnicas de origen, que estas son las que se aplican cuando un país le exige que esas preferencias a libre comercio se concedan siempre y cuando el producto tenga ciertos requisitos técnicos de origen. O sea, que definen exactamente qué parte de ese producto final tiene que ser de origen nacional. Y ahí es donde le puede pedir, pues, que el botón tiene que tener cierta calidad, que la tela debe tener 100% de algodón para poder beneficiarse de ese libre comercio, que debe ser de tal empresa, como decía Marcela, ¿no? El caso del queso, que tiene que provenir de tal empresa que tiene la aprobación técnica. Entonces ya esas son normas técnicas de origen que también pueden utilizarse este sistema para establecer estas normas que identifican cuando un producto va a ser considerado de origen nacional o no. Ahora que ya hemos estado hablando mucho de estas y como ya veo que faltan 4 minutos para terminar la clase, vamos a hablar de otras etapas de integración súper rápido, la unión aduanera. En el caso de la unión aduanera, pues ya saben ustedes que lo que la diferencia de la zona de libre comercio es que se durmieron, ¿verdad? Mientras tanto, gracias, Catherine, por el recordatorio. A ver, ¿se durmieron? No, Y entonces, ¿cuál es la característica principal de las uniones aduaneras? Pues veámoslo así. Bueno, ya me lo están escribiendo por ahí, perdón, que estaba buscando el enlace de la asistencia. Arancel común. Exactamente, ya vi que sí lo estaban escribiendo. Exacto, es la tarifa exterior común, la tarifa exterior común, dijeron arancel externo común, también se le denomina así. En efecto, ¿verdad? Lo que se busca en las uniones aduaneras es crear un territorio aduanero regional que es el que reemplazaría todas las aduanas nacionales de los países que forman parte de un acuerdo de unión aduanera. Y se requiere una política unificada, una administración única, un arancel externo común. De hecho, hay algunas condiciones que debe reunir una unión aduanera perfecta. Por ejemplo, primero, que se haya consolidado una zona de libre comercio. Ya debe existir un comercio intrarregional libre de barreras aduaneras. Y ya lo dijimos anteriormente, en la zona de libre comercio, esta eliminación de barreras tienen que ser arancelarias y no arancelarias. Luego, otro de los requisitos es la implementación de un arancel externo común a las mercancías que ingresen de terceros países. Esta es una de las cuestiones que Jacob Wiener, yo se los mencionaba en la clase anterior, hacía referencia y él se dedicó a estudiar cuáles son los efectos en el comercio de los países que forman parte de las uniones aduaneras. O sea, cuáles son los efectos en el comercio de las uniones aduaneras. Y él identificó 2 efectos, el efecto de creación de comercio y el efecto de desviación del comercio. Entonces, acá el arancel externo común busca colocar a las empresas de los diferentes países que están integrados, ponerlas en igualdad de condiciones frente a los competidores o a los proveedores de terceros países. Cuando se habla de la creación de comercio es cuando se incentiva a un mayor intercambio de mercancías entre los productos, entre los países que forman parte de la Unión y que se defina que son los productores más eficientes. En el caso de la desviación de comercio es cuando un país debe otorgarle preferencias comerciales a otro país que forma parte de la Unión Aduanera y que esto le impida, por ejemplo, seguir comerciando con un tercer país, en el que podría encontrar estas mercancías a
a mejores precios o que tuviera una mayor ventaja competitiva. Cuando en lugar de fomentar el comercio entre aquellas unidades más eficientes, entre aquellas producciones más eficientes o con mayores ventajas competitivas, en lugar de comprarle a este, se le compra al que es menos competitivo, al que es menos eficiente, Jacob Wiener dice, aquí hay desviación de comercio, porque se está incentivando, se está premiando a la ineficiencia. Entonces, en todo caso, el arancel externo común lo que busca es generar esa igualdad, ¿no?, frente a competidores o a proveedores de terceros países. Otra de las características de una unión aduanera perfecta es la existencia de una única institución aduanera regional. De hecho, la lectura que tienen para esta semana va sobre la idea de que ya desde la unión aduanera, como ya se requieren instituciones comunes, ya se puede hablar de integración propiamente, no esperar hasta la unión económica y monetaria para crear estas instituciones supranacionales, porque luego, en el caso de una institución que regule, que administre el régimen aduanero territorial, esta debe también de administrar las medidas antidumping, las salvaguardias y luego adquiere la representación en los foros internacionales en el marco de la OMC, esa institución que se crea para una unión aduanera. Entonces ya de acá en adelante, según el material de lectura, es cuando se puede hablar verdaderamente de una mayor integración y de instituciones supranacionales. También se requiere una política regional de utilización o de distribución de ingresos aduaneros, es decir, todos esos ingresos aduaneros, cómo se van a distribuir entre los países que forman parte de esta unión. Y para esto hay un tema de voluntad política. En el caso de la Unión Europea, la manera en la que resolvieron este problema de la distribución de los ingresos aduaneros, ellos definieron que los ingresos aduaneros iban a pasar a financiar la PAC, la Política Agropecuaria Común. En el caso centroamericano, ya veremos que, y eso lo vamos a ver la próxima sesión, no hay un territorio aduanero integrado. De hecho, hay uno que abarca únicamente a Honduras y a Guatemala, pero no para toda Centroamérica. Por lo tanto, todavía estamos, algunos países, fíjense, y esto es bien interesante, hay un mercado común centroamericano que se llama así, mercado común centroamericano, en donde no hay una zona de libre comercio perfecta, porque como lo mostré hace ratos, hay todavía un 1% de productos que no han sido liberalizados. No hay una tarifa externa común para todos los países, pero sí hay un proceso de unión aduanera que se está dando entre Honduras y Guatemala y al que se adhirió El Salvador recientemente. Luego, finalmente, la eliminación del requisito de certificación de origen al flujo intrarregional de mercancías. Ya cuando se crea un territorio aduanero con una política aduanera que es homogeneizada, cuando hay una única entidad que administra las aduanas, allí ya no es necesario verificar de dónde proviene la mercancía, porque cuando ingresa por una aduana de esa unión aduanera como tal, que involucra a todos esos países, ya una vez el producto, la mercancía está en el territorio de cualquiera de los países que forman parte de la unión aduanera, ya adquiere trato de producto de origen, o sea, producto nacional. Se le da un trato como de producto nacional. Por lo tanto, ya no tiene sentido que se apliquen ahí las reglas de origen. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Yo les agradezco a todos por haber participado en la clase de este día. Voy a detener la grabación.